porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos comenzando con Ñande Yara Ñe y en este día queremos continuar con el capítulo 19 y hoy 19, porque el versículo 19 que nos dice: ustedes observarán mis preceptos. No cruzarás tu ganado con animales de otra especie. No sembrarás en tu campo dos clases distintas de semilla. No usarás ropa confeccionada con materiales diversos. Bueno, el versículo 19. Vamos a ver un poco esta cosa un poco extraña. ¿Qué para lo que nos quiere decir aquí esto de no cruzar? Es un precepto, ¿verdad? Yuká se dice en hebreo, yuká. Término que designa un precepto divino que prohíbe algo, prohíbe. A diferencia del término mishpat, mishpatín, los preceptos, las reglas del Señor, aquí yuká es un precepto, pero en un sentido prohibitivo. Y cuando ya traducido y se mandó cuando yo aprendí al hebreo, yuká decía yuká, justamente porque está prohibiendo. Es un precepto divino, pero que te prohíbe. ¿Por qué? Porque vos estás haciendo algo malo. ¿Viste cómo uno puede hacer? Este solamente juega con el cómo aprender una palabra, ¿verdad? Porque no era fácil aprender el hebreo. Imagínate, yuká, bueno, y puponagoña de guaraní lleva yuká. Y entonces precepto, yuká, precepto, pero precepto de yucaité, o sea, en el sentido negativo. Y así, bueno, uno le va haciendo por unión, ¿verdad? Más o menos de nuestro significado. Así que mishpat, sin embargo, el mishpat es un precepto también, quiere decir precepto también en hebreo. Pero mishpat es en sentido positivo, es un precepto que te ayuda a crecer, te ayuda a comprometerte. El otro es un precepto que te dice, peandere yapoyana. Eso es prohibitivo porque eso te mata. Yuká. Bueno, aquí te dice que no hay que mezclar, ¿verdad? El ganado doméstico, mayor o menor, que generalmente se reúne en la manada. No hay que mezclar. Y también aquellos que son de distintas especies. Por ejemplo, el mulo estaría prohibido, por ejemplo, el mulo. Eso no estaría, ¿verdad? El caballo con el asno, ¿verdad? Entonces, sembrar estas dos clases de grano diferentes y usar ropa de distintos tejidos también. Esas son cosas prohibitivas, un poco extrañas para nosotros, ¿verdad? Aunque estas mezclas se han interpretado generalmente como antiguas prácticas de carácter mágico o supersticioso o carácter mágico. Estas reglas van entrando en un sentido supersticioso o mágico, como en antiguas prácticas de carácter mágico o supersticioso, cuyo sentido después se ha olvidado. ¿El por qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué se ha prohibido? Más bien la finalidad de su prohibición es evitar cualquier ruptura del orden establecido en Génesis 1 que puede producirse a causa de mezclas desordenadas de cualquier tipo. Hay que ver. Entonces, viste que esto es, ¿se acuerdan cuando nosotros hablamos del puro y del impuro? El puro es cuando sigue aquel orden establecido por Dios. El orden establecido por Dios. El impuro decía que era más bien cuando no está cumpliendo con esa finalidad para la que fue creado ese ser. Y aquí entonces es un romper, dice, esa finalidad del orden establecido. El orden, romper esa finalidad. O sea, para el cual fue hecho el burro con el burro, el caballo con el caballo y así sucesivamente, ¿verdad?
Y entonces, con esto se produce un desorden, un quiebre. Y cierto, porque el mulo después ya no puede luego más tener generación y generación, ¿verdad? Queda híbrido ahí. Bueno, por lo tanto, Deuteronomio 22, 9, 11 ofrece una versión ampliada, aunque no del todo idéntica de este precepto. Nos falta quien observa con razón que en Levítico 19, 19 no hay ninguna prohibición implícita de los matrimonios mixtos. Matrimonios mixtos. O sea, en forma implícita. O sea, de irine. Lo híbrido. O sea, aquí entonces sale lo híbrido. El no mezclar. O sea, algún autor sagrado está pensando y está diciendo, ¿por qué se escribe esto? ¿Por qué se prohíbe esto? O sea, el hecho de mezclar. ¿Por qué será? ¿Por qué será que quiere prohibir? Y te aparece en una ley tan importante, ¿verdad? Del Levítico. Y algunos autores dicen, no, esto en realidad no se está refiriendo tanto a los animales o no se está refiriendo tanto a las plantas, ¿verdad? Sino que esta es simplemente un género literario, pero es analógico. Váisela analógico. Yo te estoy hablando de la planta, pero así como con la planta se prohíbe hacer esto, te estoy hablando en realidad de la relación humana. Es decir, más bien se está refiriendo al hombre. Es decir, no tenés que mezclar. Y en este sentido aquí nos habla del matrimonio mixto. Aquí no aparece el matrimonio mixto. Pero ¿será que en el fondo no está queriendo el autor sagrado hablar contra el matrimonio mixto? Recuerden que Esdras y Nehemías prohíbe el matrimonio mixto. Es decir, baila matrimonio mixto. Estos son paganos, estos son de otra religión. Esto traen sus ídolos. ¿Y qué es lo que están haciendo? Trayendo sus ídolos y traen su religión, están contaminando el ambiente religioso de Israel. Y entonces, en una forma analógica, en una forma comparativa, lo que está haciendo es peñangarecoque. Anique pehuerujinaco ape gente que tenga que destruir nuestra religión. No traigan gente que pueda destruir nuestra sociedad. No traigan personas que tengan criterios que salen fuera de nuestros criterios y valores de nuestra comunidad. Y algunas veces esto es cierto en muchas familias que son familias buenas. Y después la chica o el muchacho iñacanacuete por no sé por quién, persona ahí que lastimosamente está en otro camino, ¿verdad? Y viene y destruye, separa, ¿verdad? Pero la otra iñacatahuirayete o el otro iñacatahuirayete, ¿verdad? Entonces, fíjense que la palabra de Dios, en este sentido, ¿desde dónde lo está sacando? Y lo está sacando desde experiencia y de observación. No piensen que esto se acuesta ahí, sueña y dice, y comienza a escribir, y no hagan esto y no hagan aquello como un sueño, como una prohibición que Dios le está dando porque se le ocurre, ¿verdad? Esto es observación de lo que pasa en las comunidades, observación de lo que pasan en las familias. Y algunas veces nosotros no somos capaces, ¿verdad? Ahora tenemos que ayudarnos, ciertamente. Nosotros no podemos, porque después hay otros libros que también corrigen esta situación, en el que te dicen, no, tampoco no es la pavada, no es la cuestión aquí de eliminar, emondor, emosé y no permitir. Sino que hay que dar un camino, ¿verdad?, de crecimiento donde todos abramos los ojos y sepamos convivir. Volvemos enseguida con más. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú.
Ángeles Electrodomésticos te premia por cada compra mínima de 500.000 guaraníes, 2 pasajes a Camboriú y muchos premios más. Sortea el 6 de enero. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Desde que la vida se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé. De Sor Regina, con el doctor Manuel, con la licenciada Sara. ¿Por qué surgen estos problemas? O sea, ¿de dónde vienen estos problemas? ¿O es demasiado complejo también? Pues yo alguna vez me doy cuenta que el problema son los papás. Y realmente, así como es muy complejo realmente, no hay un solo factor. Claro, generalmente es multifactorial el problema, ¿verdad? Sí, hoy día vemos, digamos, mayor vulnerabilidad en los jóvenes a raíz de la dificultad de acompañamiento de las familias, ¿verdad? Que las familias hoy día por temas de trabajo, circunstancias también emocionales, conflictos, digamos, o no hay familia, entonces vemos trabajando en España o en Buenos Aires y los chicos estaban creando la abuela, una tía, una vecina. Ay, señora, esta España, cuánto desastre ha hecho. Ay, 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 ay. Sí, sí. Entonces la familia puede ser un factor de protección al mismo tiempo y también un factor que genere, o sea, porque digamos al no haber familia, al no haber apoyo en la familia, cuando los vínculos no son los adecuados, no hay vínculos sanos, también eso genera una vulnerabilidad en los chicos que hace que ellos tengan mayor probabilidad, ¿verdad? Están los factores genéticos también, ¿verdad? Cuando hay en la familia una historia de adicción también hay mayor vulnerabilidad, mayor, digamos, posibilidad, ¿verdad? Pero que tampoco es determinante, ya depende de la decisión de la persona, del chico, o sea, no porque haya en la familia una historia de adicción, necesariamente yo voy a ser un adicto, no. Claro. Es una decisión, ¿verdad? Ahora, si yo, digamos, me tomo la decisión por supuesto, tengo mayor probabilidad de generar una adicción, ¿verdad? Y también la parte social, ¿verdad? En las circunstancias que favorecen, en lugares donde hay mayormente drogas, donde es más fácil, digamos, el acceso a las drogas, entonces generan también, son como factores de riesgo, ¿verdad? Entiendo. Y así cuando vienen estos jóvenes y, por ejemplo, el joven no quiere, pero le traen a la fuerza, ¿cómo trabajan con ellos? Normalmente lo que hacemos es tratar, como decía la hermana Regina, de generar una participación del hogar, que generalmente yo O sea, lo primero es convencerles, entonces, hacer toda una dinámica para que entren. No acusar, Ya. no acusarlo, eso es importante. Yo le digo a la madre, usted viene aquí a acusar a su hijo, yo no quiero que me venga a acusar al chico, le digo, yo quiero... Usted eso dice, hermana, para ganarle confianza al joven. Si no, es que es verdad, porque mi hijo me roba, porque mi hijo viene tarde, porque... Señora, yo no quiero escuchar acusación, yo ya sé lo que hace su hijo. Yo ahora voy a enseñar a usted a hacer, le voy a poner un candado en la boca para que calle.
Yo si no voy a comprar eso de la ropa, el broche, la sí, pila, sí. le voy a poner aquí, señora, yo no quiero escucharle su problema, porque yo soy enferma, porque yo estoy aquí, porque si yo no quiero escuchar su problema, quiero escuchar, a ti le quiero escuchar yo así. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no va a la escuela? ¿De qué iba a la escuela, amigo? Claro. ¿Qué me interesa, chico? A mí no me interesa la vieja o el hombre que venga aquí, ¿no? ¿Y resulta, hermana, ese estilo? Puede decir que sí. Los grupos están hermosísimos. Cada uno con sus defectos de carácter, su soberbia, su orgullo, su pasado, más verde o más rojo, que mucho pasado. Y bueno, son dos enfermos. Yo no puedo pretender que el otro sea perfecto. ¿Y yo qué? ¿No? Claro, Entonces claro, tenemos un programa de los 12 pasos. El cuarto paso es el meollo. Hacer una lista de todos mis defectos de carácter, porque ahí está, Padre, los 7 pecados capitales. El pecado original, la única que no tuvo pecado fue María, pero después todos tenemos pecado, todos tenemos la ira, todos tenemos odio, rabia, todos somos sexuales, bueno, los 7 pecados capitales. Un tratamiento espiritual, entonces, hermana. El problema está dentro de nosotros. ¿Qué dijo el Señor? Que del corazón salen las cosas malas, no de lo que va para el otro lado. Lo dijo bien clarito también el Señor en el Evangelio. Entonces, ¿qué hay dentro de mi alma? Hay odio, desajuste, no acepto a mi madre, no acepto que se murió mi papá, que no conozco a mi papá, que miles de problemas hay en eso. Pero tengo que aceptar, Dios escribió mi historia personal así, Dios permitió así. Pero yo tengo que hacer mi vida, yo tengo que realizarme como mujer, como esposa, como padre, como estudiante, como ejecutivo, qué sé yo, tengo que realizar mi vida, pero dentro de la normalidad, dentro de las leyes que rigen una sociedad. Esto es importante de entender. Mi problema, mis queridos hermanos, está dentro de nosotros mismos. Hasta que nos resolvamos esa parte negativa que tenemos. Yo le digo, ¿qué tenés dentro del corazón? Araña pollito, tenés víbora, tenés chacaré. ¿Qué es lo que hay dentro de tu corazón? Hay que limpiar, vaya, hay que limpiar la chimenea, le digo. Claro. Hay Comenzar que largar, por ahí, entonces. Eso se llama catarsis, ¿no? Catarsis, hay que largar. Cuando más hablo, más me saco. ¿Cuál es el problema que te tiene atado aquí? Largalo, mi hijo, ¿qué vas a hacer? ¿Mataste a tu madre? Bueno, que en paz descanse, el pasado ya pasó, ¿no? Claro. Recomenzar. Una vida nueva. Mañana no sé ni qué va a pasar. Está temblando en México, le digo, Venezuela y Colombia. Aquí en Micuí también tembló un poquitito, pero tembló. Y bueno, que va a caer granizada. Y bueno, que caiga, pero en fin, ¿qué quiero yo? Pero tengo que vivir mi vida. Claro. Hacer mi vida. Un buen padre de familia. Educar a... Si yo no tuve familia, hacé tu familia. Casate como Dios manda. Procura. Te lo dije yo a la señora que vive una vida desordenada. Señora, ¿usted qué pretende? Que su hijo de 16 años le obedezca a usted si usted no obedece a Dios, si usted no cumple las leyes de Dios, hace lo que le da la gana. Toda la contra que metió un hombre desconocido en su casa. Y creo que los 3 chicos estaban en contra de ese desconocido. Le dije, ¿qué viene a comandar un desconocido? Claro. No puede. Primero, usted dé el ejemplo, porque este es un mal ejemplo. Obedezca a Dios y ellos le van a obedecer. ¿Y le hacen caso, hermano? Sí, tienen que hacer caso si quieren cambiar. Y si no, yo siembro. Padre, mi situación es sembrar. Sí. Que el Señor haga la cosecha. Lo demás. Yo me Regina, sembraste con todo mi amor. Claro. Y si no, perdóname. Entonces, ya vamos redondeando un poquitito. Doctor, quisiéramos saber un poco, así como un mensaje y cómo tendríamos que afrontar todo esto, ¿verdad? Para ayudar sobre todo a nuestros jóvenes y a nuestras familias. Desde el punto de vista de la salud, uno puede intervenir en varios niveles. Lo ideal es un proceso educativo que apunte a una vida saludable, a un cuidado desde pequeño. Eso va más para la familia que para los jóvenes, ¿verdad? Que la familia tiene que educar al niño a nivel de la responsabilidad, del cuidado, de la higiene, de las prácticas saludables de vida, etc. También a la responsabilidad, porque una cosa importante, ¿verdad? Es cierto que es una enfermedad, nadie busca la enfermedad, pero también es cierto que hay un nivel de responsabilidad en el enfermo de lo que es la terapéutica. Es decir, yo no puedo decir, me tienen que aguantar porque yo soy enfermo y puedo hacer cualquier macana, porque la enfermedad me da luz verde para que yo haga eso y todo el mundo tiene que aceptar. Entonces hay un nivel de responsabilidad importante. Y definíamos que es
una enfermedad que aparece de a poco, que va evolucionando, que es progresiva. Entonces el siguiente nivel es el diagnóstico precoz. La familia no se da cuenta cuando el chico está comenzando a consumir y se detecta muy tardíamente. Claro. Y este nivel de intervención secundaria, como se llama técnicamente, tiene que ser en la familia y en las instituciones educativas. Sí. Entonces es muy importante también capacitar a las escuelas, que las escuelas en general, los docentes, cuando son buenos docentes, se dan cuenta de un bajón del rendimiento académico de algunos de los chicos, y eso puede ser indicador de consumo de drogas o puede ser indicador de cualquier otro tipo de problema emocional por el que esté atravesando ese adolescente. Claro. Entonces ese es el nivel secundario. Y el nivel terciario ya es el tratamiento y rehabilitación. Esto ya es potestad y es patrimonio de los especialistas, digamos. Entonces tenemos estos tres niveles. La recomendación a la familia, sobre todo a los padres que nos están mirando, es que tienen que pensar que sus chicos pueden estar consumiendo drogas y sin desarrollar un comportamiento policíaco, Claro. estar atentos exactamente. a las manifestaciones, que tal vez en otro momento podamos ir hablando de lo que manifiesta inicialmente un consumo de drogas. Sí, muy bien, gracias, doctor. Vamos primero con la licenciada y después con la hermana para que nos dé el broche de oro. Entonces, así como un mensaje y sobre todo cómo también tendríamos que acompañar, ¿verdad?, a estos jóvenes, a estos adolescentes. Exacto. Creo que lo más importante es ver esto, centrarse en que a pesar de que es una enfermedad incurable, como decía la hermanita, es tratable, la recuperación es posible. Entonces, buscar ayuda, hacer todo lo que esté en nuestras manos, tratar de luchar en contra de todos esos mecanismos de defensa que desarrollamos o desarrolla la familia y el enfermo, Claro. que es la negación, esa dificultad en aceptar esa circunstancia, ¿verdad? Evitar o no centrarse en el miedo, en la vergüenza, sino buscar ayuda, acudir a todos a profesionales especializados en el tema y los grupos de autoayuda que la hermanita va a explicar, ¿verdad?, que son muy interesantes, que a pesar de que tienen una base espiritual, también tienen mecanismos psicológicos, como la identificación, ese espacio que ayuda muchísimo y que nosotros recomendamos como profesionales también para la recuperación. Ya. Muchas gracias, licenciada. Yo Hermanita, voy a Sor hacerle Regina, una dígame. pregunta Sí. a los jóvenes. ¿Qué te Pregunta. pasa a ti cuando comienzas a tomar tu vasito o tu traguito, tu latita de cerveza o lo que sea? Cuando comienzas a fumar o a drogarte, no solamente los chicos, sino papá, mamá o la abuela. ¿Qué pasa? ¿Puede parar o no puede parar? Si no puede parar y sigue tomando y sigue consumiendo, quiere decir que es un enfermo alcohólico. PETA dice, 0 alcohol al volante. ¿Y cómo usted está manejando? ¿Cómo un chico de 17, 18 años está manejando sabiendo que es 0 alcohol y bueno, 0 cualquier sustancia? Eso es importante. Ahora te digo a ti como joven, si papá tiene un problema con el alcohol, no tengas vergüenza de venir a buscar solución a Alcohólicos Anónimos. Si mamá, una mujer, tiene problema con el alcohol, o la abuelita, llame, nosotros no tenemos problema de hablar con la abuela o una mujer. Me encantan las mujeres cuando piden ayuda, pero tenemos que buscar ayuda, tenemos que pedir. Cuando vemos que perdemos la capacidad de controlar los tragos, perdemos la capacidad de detener y tenemos un cambio de conducta. Yo muy alegre al principio, después ya creo problemas, después ya robo, que sí que tengo un problema cada vez más grave. Entonces tenemos que aceptar, señora, mamá, no hagamos el círculo de negación. Sí, el vecino es drogadito o alcohólico. Mi hijo no, en mi casa no, pero en su casa está desapareciendo cosas. Entonces, señora, no espere que llame al 911 para poder solucionar el problema. Antes, llame a estos teléfonos, estamos nosotros. Y le queremos decir que todos los grupos es gratis. Es la única institución en el mundo entero, creo, que hace gratis. Y yo no cobro tampoco, así que, señora, Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas.
Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos te premia por cada compra mínima de 500.000 guaraníes, 2 pasajes a Camboriú y muchos premios más. Sortea el 6 de enero. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Escuela Parroquial Papa Francisco abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado, con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé. Estamos aquí en este capítulo tan interesante del capítulo 19. Estamos ya en este versículo tan interesante, ¿verdad? Que nos está hablando y nos está diciendo el cómo se tiene que convivir. Bueno, miremos un poco aquí esto que te dice, ¿verdad? Las prohibiciones, te está diciendo sobre las mezclas y todos estos elementos, más bien que apuntan al desorden, dice, aquel orden establecido en Génesis 1. No falta quien observa con razón, ¿verdad? De esto que ninguna prohibición implícita por lo menos aparezca sobre los matrimonios mixtos, pero da la impresión de que se está queriendo referir también a eso, porque Esdras y Nehemías son de ese tiempo, después de la vuelta del exilio, y entonces en ese tiempo ellos se dan cuenta que hubo un desbarajuste total en cuanto a la religión, un trabajo dificilísimo para volver a rearmar al pueblo.
volver a esa confianza total, en esa unión del pueblo. Ustedes saben por qué el latín, pero eso es latín, ¿verdad? Con los romanos mucho más adelante, después ellos también observan y se dan cuenta. Divide y reinarás. Divide y reinarás. Y justamente esto es lo que el pueblo hebreo está entendiendo. Aquí en Paraguay, cuando hubo justamente la invasión, ¿verdad?, de todas estas sectas protestantes pagadas por Rockefeller, ¿verdad?, la plata ahí de Rockefeller, era justamente con una finalidad, pero demasiado clara, era una finalidad clarísima. En ese momento se tenía que dividir a la iglesia. La única fuerza, ¿verdad?, ante la dictadura en aquel tiempo era la voz de la iglesia, el único. Por lo menos hasta ahí llegamos todavía a una cierta fuerza. Pero ¿qué quiere decir la iglesia? La iglesia es la reunión en el aspecto religioso de todos nosotros nomás otra vez, ¿verdad? Pero no porque el obispo tenía armas, entonces le tenían armas. No, se dan cuenta que es la fuerza moral. Entonces, ante una fuerza moral, ante una fuerza que te puede decir las cosas sin pelos en la lengua, incluso sin temor a las cárceles o sin temor a la muerte, como los mártires, entonces, ¿cómo haces para vencer a una iglesia unida? ¿Cómo haces? Y tenés que dividirle. Entonces, Rockefeller, con todas sus pandillas, ¿verdad?, en este sentido, de dividir a la iglesia, ¿qué es lo que hicieron? Y pulularon, no sé si ustedes, yo era chiquitito, años 70 en adelante, ¿verdad?, que comienzan en cada esquina una carpa con su estilo calecita y con sus parlantes. Y ahí los protestantes, ¿verdad?, pero todos eran gringos, ¿verdad?, que venían a predicar. Mucha platita. Y ahí pues está nuestro problema, ¿verdad? Y ese es nuestro problema también en el sentido religioso. Necesitamos más catequesis nosotros. Lo doctrinal, pero en el sentido, ¿verdad? Porque hay tres elementos. Yo ya expliqué en una oportunidad, pero vuelvo a decir porque esto es preocupante y hoy también sucede lo mismo, pero esto ya desde otro punto, ¿verdad? Porque mucho aprendido, ¿verdad?, de esa plata que ha circulado. América Latina, unos países más, otros menos, entró, ¿verdad? Entró a fuerza de dinero, a fuerza de propaganda y a fuerza, ¿verdad?, de intereses económicos. Esto no hace falta que yo les explique a ustedes ya lo ven y lo saben. En todo caso, algún día le vamos a llamar a un especialista, ¿verdad?, que nos hable un poco sobre este aspecto, ¿verdad?, de el tiempo, eso del 70 hasta el 80, hasta el 90 prácticamente, ¿verdad?, con una fuerza grandísima de dinero de toda esa gente, ¿verdad? Pero el objetivo era dividirnos a las personas, porque como dicen los romanos, divide, una vez que vos dividís, ahí podés imperar, ahí podés regir. ¿Por qué? Porque todos estamos divididos, no nos entendemos, no nos ponemos de acuerdo. Entonces, ¿y cómo entran? Y entran a través del dinero. Entramos a través del dinero. Y es ahí donde nosotros somos flojos, ¿verdad? Somos flojos porque nos falta, o a muchas de esas personas, les faltaba el acompañamiento espiritual catequético principalmente. Y entonces cualquier doctrina, como dice sobre todo la carta de San Juan, cualquier doctrina es aceptada. Y más aún si con esa doctrina viene y te da un sueldito y un sueldo bastante suculento. Entonces todos nos volvemos protestantes como hasta ahora, ¿verdad? O sea, el diezmo, que esto, que aquello, por ser pastor tanto, vean de manera. Entonces el demonio se infiltra, ¿verdad?, por el aspecto del dinero en este caso. Entonces yo hasta soy capaz de vender a mi madre en este sentido, ¿verdad? Y bueno, y punto. Pero esa es justamente la debilidad del hombre, esa es la debilidad nuestra. Ese es el pecado verdaderamente. Entonces nos dividimos. En vez de entender bien y en todo caso ver cómo hacer para luchar contra estas desigualdades, estas injusticias, lo único que hacemos es acrecentar más la injusticia, acrecentar más la división. Porque como en todo gobierno, ¿verdad?, cuando uno predica contra el otro gobierno, mientras no está en el poder, es el mayor crítico, ¿verdad?, de ese otro. Subió en el gobierno y hace lo mismo o hace peor. Entonces eso es lo que prácticamente se hizo a través de todas estas cuestiones de las sectas. Pero uno tiene que leerlo seriamente para poder explicarlo mejor también y compartir un poco
estos elementos que algunas enseñan en la Yicuay, ¿verdad? Entonces nosotros pensamos que todo es así nomás. No, todo está bien maquinado. Y esa pues es la maquinación del mal, como decimos. El mal lo maquinamos nosotros. El mal no es que viene porque el demonio ese oscuro, negro, vestido con ojos rojos, viene y hace algo malo contra vos. El mal está con nombre y apellido de gente que está manipulando y que está pensando cómo nos va a dividir y cómo nos va a separar. Y desde ahí entonces comienzan a trabajar. Pero así es sencillo, con programas. Toda esta cuestión de género que tenemos ahora. Ustedes piensan que eso es una cosa, ay, que surgió ahora nomás y porque yo me siento así. Pero por favor, esos son organizaciones con mucha plata y que están golpeando y golpeando y golpeando. La cuestión del aborto. No piensen que eso viene nomás así. Mucha plata circula. Y lo peor, ellos no es que circula así entre la gente nomás para que la gente opine. No, va directamente ahí al poder. Incluso le financian campañas para hacerle presidente, para hacerle diputado, para hacerle senador. Ahí está circulando. O sea, como decimos nosotros, yo quiero hablar con el dueño del circo y no con el payaso. O sea que a nosotros nos tienen de payasos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos en realidad tienen en sus manos, en este momento por lo menos en que están ahí, mucha platita y pueden definir y pueden decir sí al aborto. Ellos dicen, firmaron y eso funciona. Y entonces yo muevo, le pago a 80 y terminó el pleito. Y lo otro, bueno, hago publicidad y hago esto, aquello, nos levantamos y vamos contra el Congreso y vamos contra esto y aquello. Pero hay que ver hasta dónde también puede ser nuestra fuerza, a no ser que verdaderamente nos pongamos los pantalones y digamos qué es lo que queremos y a quién le mandamos para que nos representen, ¿verdad? Bueno, seguiremos reflexionando porque este pasaje del Levítico es muy exigente para con nosotros. Y allí es esa pea, añamba po veñan de yara y potajay. Ya volvemos con más ñan de yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos te premia por cada compra mínima de 500.000 guaraníes, 2 pasajes a Camboriú y muchos premios más. Sortea el 6 de enero. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar.
elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos hermanos, estamos en Ñandeyarañe, estamos en el capítulo 19. Este capítulo es uno de los capítulos, me parece, como nos habla de la convivencia, del relacionamiento comunitario, uno de los capítulos más duros, uno de los capítulos más exigentes y uno de los capítulos que seguramente nunca podremos reflexionar de todo, porque cada realidad es una realidad diferente. Cada política es una política diferente. Cada nación es una nación diferente. Cada familia es una familia diferente. Pero entonces la palabra de Dios viene al encuentro y nos está diciendo: ustedes observarán mis preceptos. Desde ahí entonces nosotros podemos entender, buscar todo lo que nos está diciendo. Este precepto negativo, porque prohíbe el yuká, decíamos. Y por otra parte también el precepto positivo, el que dice mishpah, el que te anima. Estos son los preceptos positivos que nosotros tenemos que seguir. Y esto, atención, son los preceptos prohibitivos, el yuká, porque ya pegan de yucata, o sea, como nación, como pueblo, como familia, nos lleva a la infelicidad, en síntesis, ¿verdad? Y entonces aquí nos ponía esto de los granos, que no tienen que ser. Entonces, más bien se está refiriendo al cómo nosotros vamos asumiendo o vamos dejando introducir materiales diferentes, pensamientos diferentes, ideologías diferentes. Entonces por eso dice, no podés mezclar, dice, no podés mezclar. Es interesante, es analógico, ya dijimos, es comparativo. Asimismo, como no podés en una cuestión, aquí te pone de los animales, te pone de las semillas, así también entonces a nosotros nos está diciendo en nuestro sentido humano, en nuestro sentido antropológico, en nuestro sentido religioso. No podés servir a Dios y al dinero, dirá después el Evangelio, en su relectura evidentemente, pero en el fondo, peágina. Pealas y se añade, entonces, de yarare guau, y por otra parte, sos alguien que se ata al dinero, pero hasta el punto de ser tan egoísta y encerrarte en eso, ¿verdad? Bueno, desde aquí nos da paso a algo más importante, ¿verdad? El versículo siguiente, cuando te dice desde el 20 al 21, si un hombre tiene relaciones sexuales con una esclava reservada a otro hombre, pero que no ha sido rescatada ni puesta en libertad, se pagará una indemnización. Ellos no serán castigados con la pena de muerte, porque la mujer no es libre. El hombre llevará un carnero a la entrada de la carpa del encuentro como sacrificio de reparación al Señor. Esa es entonces la forma que tendrá que pagar ese pecado. Y bueno, exige entonces un carnero como sacrificio de reparación en el caso, ¿verdad?, en que ya ve que alguien se acueste con la sierva o la esclava que es liberada y que pertenece o es asignada a otro. Vea. Desde está con otro, sin embargo, ahora está conmigo. Este término designa a una mujer prometida, aunque probablemente de condición esclava, a diferencia de la prometida libre. Está la prometida libre y está la que es esclava, que es condenada a ser lapidada junto con su violador en el caso de no ofrecer resistencia o pedir auxilio. Si ofrece resistencia o pide auxilio, entonces, oye, salvalle. Pero en otro caso justamente, no pasa nada, ¿verdad? La Mishnah especifica que la esclava no totalmente redimida, entendida como mitad esclava y mitad libre, no es igual al hombre libre con el que se acostó, por lo que no debe ofrecer el sacrificio de reparación. Este texto bíblico no especifica el castigo que debe infligírsele al hombre
aunque excluye expresamente la pena de muerte, es decir, te dice que en este caso no es que hay que matarle a este hombre por lo que hizo, pero hay que lapidarle, hay que enseñarle, más o menos. Pero no dice nada sobre la mujer. De la mujer entonces no dice nada, la que fue violada. Ahora el violador sí. Por el contrario, la Mishnah, que es el otro libro, ¿verdad?, menciona pena de azotes también para la mujer, porque permitió, bueno, es violada, ¿verdad?, pero aquí te dice que tiene que gritar, que tiene que no sé qué cosa, ¿verdad?, aunque excluye igualmente la pena de muerte a la mujer, al no ser ella libre. Igual permite entonces que esta mujer no sea condenada a muerte, que no sea condenada, porque tampoco es libre, ¿verdad?, pero si te está hablando luego ya de violación, o sea, está violando sus derechos, no es que lo buscó, por decir así, ese sería libre, pero cuando es la violación. Pero aquí al mismo tiempo de que es una violación, pero es a una mujer que es esclava otra vez, esclava. O sea, está en una condición inferior aún porque es esclava. Y como esclava respondía a las órdenes del patrón, por decir así. O sea, no es libre en sus decisiones. Entonces, imagínense en qué condición debe estar una mujer que es esclava. Las leyes del Ur-Manna, el primer rey de la dinastía de Ur, condenaban al pago de 5 yin, que era equivalente, ¿verdad?, a 41,5 gramos de plata a quien violase a la esclava virgen de otro hombre. Te ponía bien. Haré pagana, pelán de cuenta. Y después, es también muy interesante el caso que plantea el Código de Hammurabi. Esta vez se me lee. Y estos son años, milenios antes, ¿verdad?, de la Biblia. Milenios antes de la Biblia. El Código de Hammurabi. Cuando la mujer no es esclava, sino libre, entonces plantea lo mismo. Si un hombre elige a una mujer como esposa de su hijo, y el mismo padre de éste se acuesta con ella después de que también lo haya hecho su hijo, si es sorprendido, deberá ser arrojado al agua. A que vea, si es que eso cometés. Pero si el hijo no se acostó todavía con ella, el padre le pagará a la mujer media mina de plata, le devolverá todo lo que ella trajo de la casa paterna y podrá casarse con quien quiera. El hijo no podrá casarse con ella, pues se trataría ya de un incesto, al haber mantenido relaciones sexuales esta con el padre de él. Entonces estas son situaciones, ¿viste? Porque ellos vivían en familia. Entonces, y bajaba, en vez de que él ahorita, su hijo que le trae para su mujer, para su esposa, la ituaga tú lo años me ver. Y entonces Hammurabi, en sus códigos bien concretitos, ¿verdad? Y bueno, le pone aquí, estas son las penas, como hacían. Y bueno, queridos amigos, así entonces estamos hablando de elementos muy interesantes, ¿verdad?, dentro de una cultura milenaria que aparece en la Biblia, que es dentro de una historia de salvación. Nosotros leemos, entendemos lo que nos dice el Señor, cómo nos habla, pero recuerden, hoy nosotros tenemos que hacer nuestra interpretación para ponerlo al día también a nuestra situación. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ya llegaron las canastas navideñas de Ñande Yarañé. Adquiriendo las canastas estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Pedidos al 0981 41 48 66. Canastas navideñas de Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza.
Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos te premia por cada compra mínima de 500.000 guaraníes, 2 pasajes a Camboriú y muchos premios más. Sortea el 6 de enero. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Escuela Parroquial Papa Francisco. Abre sus puertas a niños y niñas desde jardín y preescolar hasta el 6º grado. Con el firme compromiso de la formación integral del estudiante, impregnando valores cristianos. Inscripciones abiertas para el año lectivo 2020. Comuníquese al número que figura en la pantalla o acérquese a la institución. Avenida La Burrerita, esquina Gabino Mendoza, a metros de la Avenida del Yat, Lambaré. Centro Educativo Parroquial, privada y subvencionada Papa Francisco. 4 años evangelizando y educando. Queridos amigos, volvemos con Yandeyarañé. Estamos en este capítulo tan interesante del 19 del libro de Levítico, en el versículo justamente que va hasta el 22, ¿verdad? Del 20 al 22. Veamos lo que nos dice ahora los versículos 23 al 25, ¿verdad? Primero, que va ahí también del aspecto tan lindo, ¿verdad? Del 23, los versículos 23 al 25, que plantean la circuncisión de los árboles frutales. Dice el 23, cuando entren en la tierra y planten árboles frutales de toda clase, deberán considerar sus frutos como algo prohibido. Durante 3 años los dejarán incircuncisos y no se los podrá comer. Al 4º año, todos sus frutos serán consagrados en una fiesta de alabanza al Señor. Y solo en el 5º año podrán comer los frutos y almacenar el producto para provecho de ustedes mismos. Yo soy el Señor, su Dios. Esto nos dice del 23 al 25. Plantean la circuncisión de los árboles frutales. Por su referencia a la entrada en la tierra y su conclusivo yo, Yahvé, vuestro Dios, estos versículos recuerdan el marco parenético de Levítico 18:2-5, por lo que quizá sean obra del mismo redactor, tal vez, ¿verdad? De manera analógica, de modelo, como decíamos, a como un niño israelita no pertenece a Yahvé hasta el 8º día de su nacimiento, en el que ha sido circuncidado. Posiblemente aquí entonces la circuncisión se está refiriendo ¿a quién? Y bueno, a esos que después serán tal vez prosélitos dentro de esa nueva tierra. Los frutos de los árboles serán circuncidados durante 3 años. Y ya que se entiende que no están lo bastante maduros, de igual manera que en sus orígenes, la circuncisión ponía un rito de paso a la madurez. Solo el 4º año su fruto podrá consagrarse a Yahvé, lo mismo que otras primicias, y al 5º ser comido y almacenado. Queda claro que todo ámbito de la vida de Israel es susceptible del deber de consagrarse a Yahvé y de ser santo. Aquí está un poco el caracú, ¿verdad?, de lo que puede ser
el significado analógico. Queda claro que todo ámbito de la vida de Israel es susceptible al deber de consagrarse a Yahvé y de ser santo. Y por eso el versículo 24 señala, ¿verdad?, que estos frutos serán consagrados festiva y jubilosamente. También el libro de los jueces, que está en el capítulo 9, 27, ofrece un ejemplo de una antigua celebración festiva jubilosa que está vinculada a la recogida de la uva y que culminaba en el templo de la divinidad local. Parece que en Qumran los frutos del cuarto año podían ser comidos por los sacerdotes en las estancias del patio inferior del templo. Según Rabí Shimeón, la infracción de esta norma relativa a los árboles frutales deberá ser juzgada por 3 jueces, no muchos, si se tiene en cuenta que para casos de pena capital, la Mishnah contempla 23 jueces. Al menos uno de ellos sacerdote, según Rabí Yehuda. El código de Hammurabi contemplaba en un ámbito estrictamente profano que tras un periodo de 4 años de trabajo en los huertos, en el quinto, su dueño y el hortelano que los trabajaba debían repartirse sus frutos. Bueno, esto es lo que nos va contando, ¿verdad?, lo que nos va diciendo el libro de Hammurabi también, pero que tiene una relación directamente con la palabra de Dios. Pero de este sentido tenemos que hablar siempre de una historia de salvación, es decir, siempre el pensamiento bíblico que viene no como algo caído del cielo, como que Dios escribió con su dedito y de, bueno, cumpla, lea, haga esto que está escrito ahí, sino que justamente la palabra de Dios se va escribiendo como una experiencia de una tradición, de una comunidad, de una eclesia, como decimos siempre, de un cajal que se encuentra, que reflexiona y sobre estos elementos comienza a pensar su relación con Dios. Como comunidad, cómo tenemos que vivir, como comunidad, cómo tenemos que desarrollar este aspecto. Entonces, así queridos hermanos, esto nos ayuda también, ¿verdad?, a nosotros a pensar y a entender todo este ejemplo, toda esta analogía, ¿verdad?, de lo que significa una circuncisión. Significa hacer todo un proceso, ¿verdad?, para llegar y para hacernos entender que al final de cuentas le pertenecemos a Dios. La circuncisión significa directamente el comprometernos con Dios. La circuncisión, de cierta manera, significa para nosotros un compromiso directo con Dios. Y así, queridos amigos, entonces nosotros estamos llegando a esta parte, finalizando nuestro programa por el día de hoy. Yo quisiera seguir invitando a todos aquellos que quieran comprometerse, ¿verdad?, a hacer un camino con nosotros, a todas aquellas personas que quieran unirse a Ñande Yarañe, porque el bien para hacer es infinito. Pero recuerden que Ñande Yarañe no solamente está apuntando a entender la palabra de Dios, a interpretar la palabra de Dios, sino que sobre todo a ponerla en práctica. Y si nosotros entendemos, lleva Ñande Yarañe iba Ñandebe, upea dice entonces con angañe punuara haye putaso anañondive pa. Haupeisha bella yepitaso haisha ñandeje tamba y ponaye yapoana. Con angañe ejina ayerure PM, sobre todo aquellas personas que tienen posibilidad. Miremos un poquitito, llamémonos, reunámonos, pero quiero que ustedes me llamen y hagamos un grupo que quiera preocuparse. A través de la Fundación Ñande Yarañe podemos hacerlo para la atención de los niños, aquellos que más necesitan, a través de la educación. Y sobre todo también les invito, porque ahora como estoy en una escuela parroquial para los niños pobres verdaderamente, necesito también de la ayuda de ustedes para que podamos solventar, por ejemplo, a través de las becas. Y eso sí les voy a pedir, ¿verdad? Entonces, donde cada uno de nosotros podamos dar un granito de arena. Esa es la forma de construir el reino. Pero quisiera que todos nos comprometamos. Anila Peyente, Ameeta y Chupea, Toyapola y la Oyapobana. No, sino que al mismo tiempo que dirigimos, acompañamos, animamos, mi función tiene que ser la de animador. Sean ustedes mismos que después puedan continuar con una obra tan linda, tan grande, ¿verdad? Hacer el bien a los demás, hacer el bien a la comunidad, dejar verdaderamente huellas
rasgos en el corazón del hombre, en el corazón de la persona, en el corazón de aquel necesitado. Y sobre todo con esto construimos el reino de Dios. Y así entonces me despido por el día de hoy. Les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y volvemos próximamente con más Ñande Yara Ñe'e. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por